Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 3 y versículo 14, donde dice: Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Como se ha considerado el hecho de hacer el bien y además de vivir procurándolo, no es garantía de que no habrá dificultades. El ejemplo de Jesús es bien evidente: el que no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Capítulo 2, versículo 22. No solo fue, y note esto, perseguido, sino que le mataron. Mateo, capítulo 27 y los versículos 22 y 23 dice: Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. También en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 23 dice: a este entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El Señor Jesús advirtió a los suyos que no podría evitar lo que a él le había sucedido. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 22 dice: Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y también el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20 dice: Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ya que si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. El que padece alguna persecución por la justicia no debe de sentirse como un ofensor, sino como un bienaventurado. El apóstol debía de tener en mente lo que escuchó a Jesús en el monte de la montaña. En Mateo capítulo 5 y versículos 11 y 12 dice: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. La felicidad en la persecución consiste en que no es justa, sino injusta, y ya se ha considerado algo anteriormente. Así pues, el cristiano sufre molestias padeciendo injustamente por causa de su conciencia delante de Dios. Capítulo 2 y versículo 19. La persecución no es por causa de sus maldades, sino de su justicia. La conciencia del creyente no le permite hacer lo que Dios reprueba. Y note que ese modo de vida le va a acarrear consecuencias difíciles en muchas ocasiones. Sin embargo, la sufren a causa de la limpieza de su corazón. El sufrimiento por el pecado no es ninguna gloria, sino todo lo contrario, mientras que el sufrimiento por causa de Cristo es una bendición. La prueba puede ser muy intensa y el sufrimiento grande. Y note que Pedro lo compara con un fuego de prueba que sobreviene, como señala el capítulo 4 y versículo 12. El Señor Jesús habla de 3 acciones contra el justo. Primeramente, y note esto, está el vituperio, insultos u oprobios que se dicen de él. Vituperar es
decir mal de una persona con ánimo de desprestigiarla, considerándola como viciosa o indigna. La segunda acción no es simplemente una denuncia mentirosa, hecha de palabras. Esta dan paso a la persecución. El santo comprometido con Cristo molesta en donde esté un ambiente contrario a Cristo. Por tanto, es perseguido, acosado, para hacerlo desaparecer y evitar la molestia que produce su conducta. Y la tercera acción es la calumnia maliciosa, acusando al cristiano de perversidades que nunca ha cometido y de mala conducta que no es la suya. La malicia es procurar el daño contra el que se considera molesto. También es la actitud propia de Satanás. Todo el proceso de oposición tiene una base de mentira, pero aún así acarrea sufrimiento. A la larga, toda mentira viene a la luz y deja de ser considerada como verdad. Pero mientras esto ocurre, el creyente honesto sufre por causa de Cristo. Casi siempre se considera este sufrimiento y esta acción es producto del impío que se opone al Evangelio, pero en alguna ocasión hacen de algunos creyentes. Cuando en conciencia delante de Dios un cristiano no continúa asistiendo a cosas que no proceden del Señor, y cuando por causa de la conciencia se opone al sistema religioso con sus falsedades, suele producirse en su experiencia la dinámica de persecución que el Señor cita en la bienaventuranza. En muchas ocasiones, hermanos consecuentes con la fe han sido excomulgados de la iglesia, donde ellos se estaban congregando, por el único delito de oponerse a una enseñanza que no descansaba en la Escritura. ¿Y cuántas veces grandes cristianos con dones y capacidades han sido reducidos al ostracismo como consecuencia de haber denunciado a líderes que enseñaban como palabra de Dios mandamientos de hombre? Por tanto, cuando se produce una situación en la que los que se sostienen en la mentira ven tambalearse el firme sobre el que están establecidos, suele abrirse a una contraofensiva contra el cristiano honesto que incluye el desprestigio, la calumnia y la difamación. Lamentablemente, esto se produce por quienes afirman ser celosos guardianes de la fe. Y esta clase de fariseos de los tiempos modernos traen más calamidades sobre el pueblo de Dios que la actividad de los demonios contra ella. Son los correvediles que esparcen calumnias y nunca presentan pruebas de las acusaciones que propagan. Sin embargo, también son capaces de sentarse en actitud santurrona en las reuniones eclesiales, proclamando con su boca que aman a Cristo, mientras desprecian internamente a sus hermanos. El sufrimiento, en la experiencia cristiana, identifica al creyente con los sufrimientos de Cristo. Filipenses capítulo 3 y versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección, a la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El que ha resucitado con Cristo experimenta el sufrir por Cristo. Efesios capítulo 2 y versículo 6 dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Se refiere a llevar el oprobio de Cristo, llenando lo que falta a sus padecimientos por su cuerpo, esto es, por los creyentes. Colosenses capítulo 1 y versículo 24 nos dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne
lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Esos sufrimientos no se refieren a los vicarios o salvíficos que son irreprensibles, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Sino a los que experimenten el creyente a lo largo de su vida, que siendo miembro en el cuerpo de Cristo produce una experiencia corporativa de sufrimiento que comprende también a la cabeza de ese cuerpo que es el Señor. Y en ese sentido, el sufrimiento producido a un creyente es hecho a Cristo mismo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y los versículos 4 y 5, dice: Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El sufrimiento por Cristo y su causa continúa permanentemente y forma parte de la experiencia de vida cristiana. Romanos capítulo 8, versículo 17 dice: Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los sufrimientos por causa del Señor pueden adquirir muy diversas formas. Baste a modo de ejemplo los padecimientos que el apóstol Pablo detalla de su propia experiencia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y los versículos 23 al 28. El cristiano soporta el sufrimiento por Cristo en su condición de testigo de Cristo. ¿No te he dicho? De testigo de Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y los versículos 15 y 16 dice: El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Note que todo esto supone una gran bienaventuranza, ya que demuestra la realidad de la identificación con Cristo. El que está identificado para sufrir, lo está también para el disfrute de todas las bendiciones que Dios otorga en Cristo a quien es de Él. Una larga cadena de bendiciones se concreta en la identificación con Cristo. Por ejemplo, sufrir con Él. Romanos capítulo 8, versículo 17. También estar crucificados con Él. Romanos capítulo 6, versículo 6. También muertos con Él. Romanos capítulo 6, versículo 8 y la segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 11. También sepultados con Él. Romanos capítulo 6, versículo 4 y Colosenses capítulo 2, versículo 12. También vivificados con Él. Colosenses capítulo 2, versículo 12 y capítulo 3, versículo 1. También coherederos con Él. Romanos capítulo 8, versículo 17. También glorificados con Él. Romanos capítulo 8, versículo 18. Y también sentados con Él en su trono. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y también reinando con Él. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 12 y Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Así pues, toda experiencia de dificultad y sufrimiento queda sin valor ante la gloriosa dimensión de las bendiciones que se obtienen en Cristo Jesús. Ante las dificultades y persecuciones, el apóstol recomienda a los cristianos que ni se inquieten ni se
amedrenten. Esta es una referencia a la profecía de Isaías que tiene en su mente. Por ejemplo, Isaías capítulo 8 y los versículos 12 y 13, donde dice: No llamáis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Note que la frase es muy interesante. No os amedrentéis por el temor de ellos, es decir, son ellos los que tratan de engendrar miedo en los creyentes, pero estos no se deben de dejar desmoralizar. Ante la persecución, firmeza. Y nótese que el apóstol Pedro, él podría estar recordando las palabras de Cristo en el aposento alto, cuando dijo: La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan capítulo 14, versículo 27. A la vista de los dones que les deja, le exhorta también a que dejen de estar inquietos y atemorizados, tal vez mejor amedrentados, ya que cuando la paz satura el corazón, la inquietud y el temor desaparecen. Jesús le había dado bases suficientes para que reinase con ellos la paz y desapareciese el miedo. La posición del creyente frente a la persecución debiera ser muy distinta, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos capítulo 8 versículo 18. Por tanto, el creyente tiene por cierto, literalmente quiere decir que da por sentado. Y esta certeza es expresión visible de la fe. La fe entiende que los sufrimientos del presente no pueden compararse con la gloria que viene. Estos son aquellas tribulaciones en las que el creyente puede gloriarse. Romanos capítulo 5 y versículo 3 nos dice: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, porque son también el preludio que anuncia la salvación escatológica, el tercer nivel de la salvación. Puesta la vista en la glorificación, transita por el tiempo presente, que es de sufrimientos y dificultades. También en la forma propia de la vida cristiana en el mundo, en donde los sufrimientos se producen, ya que el tiempo presente es también el presente siglo malo. Gálatas, capítulo 1 y versículo 4 nos dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y también nos sigue diciendo que los días son malos en Efesios, capítulo 5 y versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y además conflictivos contra las huestes de maldad. Efesios, capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así pues, en este presente tiempo los sufrimientos y las tribulaciones están en el devenir para el cristiano, ya que las aflicciones son lo que el creyente puede padecer. Es también la expresión diversa de las aflicciones del justo en un mundo pecador. Y note que esa palabra se está aplicando a los sufrimientos de Cristo. La primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros
yo anciano también con ello y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y también a los de los creyentes. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por él mismo Cristo nuestra consolación. Y Filipenses capítulo 3 y versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El apóstol se está refiriendo a los sufrimientos propios de la vida cristiana. Mateo capítulo 5 y los versículos 10 y 11 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y Filipenses capítulo 1 y versículo 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Los sufrimientos son consecuencia del pecado que hay en el mundo, pero también pueden comprender los sufrimientos todo tipo de padecimiento propio del ser humano, es decir, los sufrimientos en general. La convicción de la fe entienden que todos los sufrimientos del tiempo presente no son comparables a la gloria que va a manifestarse. Y es la visión de eternidad frente a la temporalidad. El tiempo presente, por extenso que parezca, no puede compararse con la antemporalidad, que es la eternidad y la perpetuidad de la gloria que esperamos. La gloria no es simplemente el contenido de la esperanza, sino también la manifestación de la realidad gloriosa de los hijos de Dios, como expresa el apóstol en otro escrito. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses capítulo 3 y versículo 4. La gloria es la forma natural escatológica de la vida eterna. Por tanto, los creyentes no solo disfrutarán de la gloria, sino que participarán en ella y en ella ellos mismos serán glorificados con Cristo, conformados ya a su imagen. Capítulo 1 y los versículos 3 al 5. El creyente queda incorporado, incluido, y es expresión también de la gloria venidera. La gloria es descrita en varios aspectos por medio de la Escritura. Luego, será vivida por el creyente en la más espléndida realidad. La gloria será manifestada como un velo que se descorre y deja ver lo que estaba oculto, que ha de manifestarse. Y esa gloria será revelada en nosotros, y no solo a nosotros. Nosotros seremos parte de esa gloria, que redundará en alabanza para nuestro Dios. Los sufrimientos del presente se conocen y experimentan, pero sin embargo la gloria venidera supera en todo a lo que pudiéramos imaginar. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. En el tiempo en que seamos manifestados en gloria, Cristo será glorificado en sus santos. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 10 dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, y sed admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Así pues, el eterno peso de gloria hace leve las cargas
de las aflicciones. Y voy concluyendo con esto. El doctor Maclaren dice que estas palabras son una cita del profeta Isaías con algunas variantes muy significativas. Como se dijeron originalmente, proviene de un periodo de la vida del profeta cuando estaba rodeado de conspiradores contra él, ansiosos de destruirle, y cuando había estado pronunciando profecías amenazadoras sobre la venida del rey de Asiria. Y la voz de Dios lo animó a él y a sus discípulos con estas resonantes palabras: no temáis su miedo, ni tengáis miedo. Santificad al mismo Señor de los ejércitos, y sea Él vuestro temor, y sea Él vuestro temor, y Él será vuestro santuario. Isaías capítulo 8, versículo 13. Y Pedro estaba en circunstancias similares, ya que la creciente tormenta de persecución de los cristianos como cristianos parece haber estado surgiendo en su horizonte, y se vuelve hacia sus hermanos y les recomienda las antiguas palabras que hace mucho tiempo habían sido dichas por el profeta Isaías. Amigo y amiga oyente, Policarpo, este cristiano de la iglesia primitiva, estaba encarcelado por causa del Evangelio de Jesucristo, y le prometieron la libertad si él, Policarpo, blasfemaba de Cristo. Pero él respondió y dijo: 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo, por tanto, blasfemar a mi Rey y Salvador? Cuando el procónsul le amenazó con echarlo a las fieras, Policarpo respondió: me está bien ser rápidamente liberado de esta vida de miseria. Y finalmente el gobernante lo amenazó con quemarlo vivo. Y Policarpo dijo: no temo al fuego que arde por un momento. Vos no conocéis el fuego que arde para siempre jamás. Amigo y amiga oyente, muchos cristianos y cristianas han sufrido por causa de Jesucristo. Sin embargo, los que de verdad eran cristianos y cristianas, ellos preferían el ser perseguido antes de cerrar sus bocas y no anunciar el Evangelio de Jesucristo. Pues la misma palabra de Dios nos enseña en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú te llamas hijo o hija de Dios, pero sin embargo no conoces a Jesucristo como tu Salvador, ¿de qué te sirve decir que eres un hijo o una hija de Dios? Por tanto, el primer paso que debes de dar es aceptar a Jesucristo en tu corazón. Aceptar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Es por ello que si aún todavía tú no le has invitado a Jesucristo a que venga a tu corazón, pues ahora yo te animo a que así puedas hacerlo. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y di conmigo: Señor Jesucristo, hasta ahora he creído que era un hijo o una hija de Dios, pero sin embargo nunca he obedecido la palabra de Dios, ni nunca te he aceptado a ti como mi Salvador. Pero ahora vengo ante ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados y el mal que he hecho. Me arrepiento de ello, te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario.
Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.